Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo con el directo del jueves. Todos los jueves a las 18 horas españolas. Estamos en directo en Instagram para hablar de diferentes temas. Y hoy hablamos de flores de Bach. Hoy hablamos de un tema que ya tratamos en otro vídeo, lo puedes ver tanto en IGTV cuanto en YouTube, y hablamos de parejas de flores de Bach. Es un tema que me habéis pedido muchas y muchos, y hola, buenas tardes a todos. Y quería hacer el segundo capítulo, porque he visto que mucha gente se ha interesado y se ve que es algo que, bueno, tira mucho. ¿Por qué parejas de flores de Bach? Hoy lo vamos a ver en ese directo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué usamos las parejas? ¿Para qué y cómo, sobre todo, combinamos diferentes esencias? ¿Cuál es el objetivo? Y seguramente muchas de las personas que trabajáis ya con esencias, con flores de Bach, os resonará muchísimo todo esto. Para las que no las conocen, vais a poder ver un poquito más en detalle el mundo de las flores de Bach, vais a poder ver de qué hablamos cuando hablamos de flores, qué podemos tratar cuando hablamos de flores de Bach, cómo nos ayudan y sobre todo, lo que es más importante, lo que a mí personalmente me fascina más, vamos a ver todas estas pequeñas diferencias entre los estados emocionales que muchas veces somos incapaces de ver, de detectar, incluso dentro de nosotros mismos. Ya no hablo como terapeutas o en otras personas, pero sino en nosotros mismos. Muchas veces tenemos tantas emociones y todas juntas, y tantos estados de ánimos, no sé, sensibles o lo que sea que sintamos, que a veces es un caos. Entonces las flores de Bach, o bien hablar de estos temas o bien escuchar hablar de estos temas, nos aclara un poquito más todo ese mundo emocional y entendemos un poco más cómo estas esencias nos ayudan a equilibrarlos, a equilibrar esas emociones, a equilibrar esos estados emocionales, anímicos, ¿vale? Entonces, en el primer vídeo que hicimos hace tiempo, lo puedes ir a ver, te repito, está en el IGTV de Instagram y también en YouTube. Hablamos de unas cuantas parejas de flores de Bach. Hoy vamos a ver otras, pero te recomiendo volver a ver este vídeo porque también son combinaciones muy interesantes. Después las repetiré, te repetiré las que están en el otro vídeo por si te interesan. Son muy interesantes. Y hoy voy a explicar un poquito más para qué hacemos estas combinaciones. Y hoy vamos a ver otras parejas diferentes, ¿vale? Me habéis pedido un capítulo 2, así que probablemente habían otras combinaciones que os interesaban y no se ha acabado aquí, porque como veremos hay muchísimas posibilidades dentro de las flores de Bach y muchas combinaciones ganadoras, digamos, ¿no? Que nos ayudan. Entonces, vamos a ver cómo y por qué unimos estas flores en estas combinaciones. Las flores de Bach, hago una pequeña introducción para los que no conocen las flores para nada. Son esencias naturales que trabajan con la energía de las plantas. ¿Qué significa? No trabajamos con la parte química, sino con la parte energética. Lo que hacemos es atrapar la energía de las plantas en el agua, digamos que es el vehículo a través del cual utilizamos esta información energética, y con ellas creamos estas esencias y después las combinamos. Hacemos un mix personalizado para cada persona, para cada estado emocional, para que nos ayuden. Eso es muy importante, ese es el objetivo de las flores de Bach, para que nos ayuden a ver, a sentir, a reconocer y a expresar nuestras emociones, sobre todo cuando se presenta un conflicto emocional. ¿Qué significa? O sea, cuando estas emociones nos están creando un problema en nuestras vidas.
Por ejemplo, pues estoy en un momento difícil de mi vida porque, no sé, me he separado de mi marido, de mi mujer, o quizás he perdido un ser querido, o quizás estoy teniendo ansiedad, o quizás estoy teniendo depresión. Y con las flores de Bach lo que hago es ayudar a que todas estas emociones se procesen de una forma natural dentro de mí. Es decir, no luchemos contra las emociones, sino dejemos que fluyan, porque es lo que realmente nos sana, ¿no? Cuando no dejamos fluir las emociones, ¿qué sucede? Que se enquistan, se crean bloqueos y estos pueden acabar desarrollando síntomas físicos, ¿no? Después de un tiempo. Sobre este tema de cómo los bloqueos energéticos y emocionales generan síntomas físicos, hablo en muchísimos de mis vídeos. Te aconsejo ver algunos en el canal de YouTube y aquí también en Instagram. Y si tienes alguna petición especial me lo puedes hacer por mensaje o aquí mismo y haré un vídeo sobre esto. De todas formas, todo lo que voy a hablar hoy está incluido en mi curso online de Flores de Bach, o bien, mejor dicho, de terapeuta floral en Flores de Bach, que puedes encontrar en mi página web, lorenayocasta.com, y también voy a hablar de estas cosas, también hablo en el curso de estas cosas de las que voy a hablar hoy, ¿vale? Así, dicho esto, decía esa pequeña introducción de lo que son las flores y cómo nos ayudan. Vamos a ver cómo utilizarlas conjuntamente. He dicho que hacemos un mix personalizado, ¿no? Cuando trabajamos con flores de Bach. ¿Qué significa? Pues las flores de Bach son 38 esencias, o sea, 38 plantas diferentes. Cada una de ellas nos ayuda para un estado emocional concreto, para una emoción concreta. Y evidentemente cuando nos encontramos, por ejemplo, estamos en un periodo de depresión, pues tendremos muchísimas emociones diferentes, ¿no? No solo tristeza, pues estaremos quizás angustiados, quizás tenemos miedo, quizás estamos como sin esperanzas, estamos abatidos, muchísimas emociones diferentes pueden aparecer y las debemos de tratar con las esencias correspondientes. En esas 38 esencias hay muchas que nos pueden ayudar para cada pequeño estado de ánimo. Son como pequeñas difuminaduras, ¿no? Diría, cuando yo digo depresión, tú piensas tristeza, ¿no? Es lo que asociamos normalmente. Pero detrás de esa tristeza hay muchas otras y son como, se abre como un abanico de emociones que también es importante tratar. Y entonces mezclamos esas diferentes esencias para que nos ayuden a trabajar más en profundidad esos estados de ánimo, estas emociones. Porque no es suficiente tratar solo la tristeza. De hecho, mañana voy a hacer un directo, abro una pequeña paréntesis, en mi grupo de Facebook, Cómo estar tranquila y relajada, es un grupo privado. Si quieres asistir al directo tienes que unirte y dejaré te tengo que permitir la entrada, no sé cómo se dice, y voy a hablar de por qué en los estados de ansiedad, no depresión, sino ansiedad, no ayudan las pastillas. Voy a hablar justo de este tema, porque no funcionan y te anticipo que una de estas cosas es porque se quiere tratar solo una cosa, ¿no? Y en cambio sabemos que los estados emocionales son muy diferentes y muy variados. Entonces, cuando hacemos este mix, el mix que puede llevar como mucho 8 esencias, es un mix personalizado para cada persona, para ti que en ese momento estás en esa depresión o para ti que en ese momento estás en esa situación de ansiedad o de pánico, de lo que sea, ¿no? Y refleja cada uno de los estados de ánimo que estés viviendo ahora mismo. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la depresión, ¿no? Siento tristeza, entonces te daré Mastar. Siento
angustia, te daré sweet chestnut. Siento también pánico, quizás necesite rock rose. Siento que no voy a poder, siento como que se me va la vida, ¿no? Y quizás estás en un estado gorse o quizás gentian porque estás muy pesimista. Para hacerte un ejemplo, ¿ves cuántas esencias necesitas para que tu estado de ánimo completo en el complejo se pueda equilibrar? En estas mezclas hay algunas parejas que son súper poderosas, son potentes. Por eso el título del video anterior se llama Parejas sanadoras de flores de Bach, porque son muy potentes, muy sanadoras a la hora de combinarlas juntas, ¿vale? Porque se potencian la una a la otra, simplemente, porque son quizás esencias que abarcan un grupo de emociones parecidas, pero con dos pequeñas diferencias y juntas hacen un tándem perfecto. Vale, en el video anterior te hablé de Chicory Heather, Chicory Willow, Mimulus Larch, Cerato Centauri, Cerato Vervain, Scleranthus Wild Oat, Holly Cherry Plum, Holly Vine, Rockwater Pine. Hoy vamos a hablar de otras esencias y empezamos por Agrimony Larch. Agrimony es la esencia que trabaja, la llamamos la máscara de las flores de Bach, pero trabaja diferentes aspectos. Vamos a ver por qué. Una persona que tiene una personalidad Agrimony es una persona que se esconde detrás de una máscara y aparenta ser siempre feliz, estar siempre bien, porque realmente no quiere mostrar su sufrimiento interior, que generalmente se expresa como una ansiedad interior, como una tortura, ¿no? De hecho, cuando pensamos en Agrimony lo asociamos con la tortura interior. Y no quiere mostrar o no puede mostrar porque le duele, porque sufre ese sufrimiento y lo esconde con una fachada sociable, alegre. Agrimony es la persona que siempre, por ejemplo, en las fiestas o en los grupos, siempre está haciendo como el anfitrión, ¿no? El que habla mucho, el que bromea, el que cuenta chistes, es un poco el entretenedor del grupo y normalmente es una persona muy agradable, muy tranquila, muy que da placer estar con ella, ¿no? No sé si te suena, a lo mejor conoces a algunas personas así o a lo mejor tú eres así y te suena lo que estoy diciendo. Son de estas personas que parecen súper amables, no, son súper amables, no parecen, lo son, pero dentro esconden un tormento, una ansiedad, una preocupación tan grande debido a otras cosas de la infancia, del pasado, obviamente como siempre, y siempre en mis vídeos cuando hablo de flores de Bach hablamos de eso, ¿no? De los problemas de la infancia. Y entonces no puede soportar ese sufrimiento y lo esconde con esa sonrisa, ¿no? Con esa máscara de felicidad y alegría. Entonces, claro, cuando pensamos en una personalidad así, enseguida pensamos a una persona que tiene miedo, ¿verdad? Agrimony no es una personalidad fuerte, es una personalidad que se hace la fuerte o se hace el fuerte, pero que en realidad está escondiendo ese miedo, ¿no? Cuando hablamos de traumas infantiles, de falta de amor, de todo lo que siempre hablamos en los vídeos de flores de Bach, estamos pensando en el miedo al rechazo, en el miedo al abandono. Todas estas cosas son bastante comunes a muchas de las flores de Bach y en este caso Agrimony también. Agrimony tiene mucho miedo al abandono, por eso se disfraza de alguna manera para tener compañía, para estar, para sentirse parte de algo, ¿no?
Y entonces evidentemente tendrá una muy baja autoestima. De hecho, cuando hace cuando tiene esos comportamientos, es una manera para él de sentirse apoyado, querido, admirado. Entonces, una baja autoestima que reflejamos como o pensamos en Larch, ¿vale? Entonces, la primera pareja es Agrimony-Larch. Larch es una esencia que trabaja la baja autoestima en general. Una personalidad Larch es una personalidad que no está seguro de sí mismo, que tiene miedo de ser rechazado, tiene miedo de no poder, de no alcanzar, de no conseguir sus metas. De hecho, una persona Larch ni siquiera intenta hacer alguna cosa, ni siquiera intenta tener éxito porque ya de entrada piensa que va a fracasar porque cree que no es bueno. ¿Vale? Larch es una persona con tan baja autoestima que ni siquiera intenta lo que a lo mejor le gustaría obtener, ¿no? Ni siquiera piensa que puede obtenerlo. Piensa los demás sí, pero yo no, ¿vale? Entonces, cuando Agrimony presenta ese tipo de personalidad Larch, no siempre es así, ¿eh? Obviamente dentro de las personalidades de la gente y así como de las flores de Bach, porque lo que reflejan es justamente el carácter de la gente, no siempre encontramos los mismos rasgos, ¿no? De hecho, también lo explico en el curso de flores de Bach, cuando hablamos de una esencia, explicamos todas las posibilidades que podemos encontrar detrás de ese tipo de personalidad, pero eso no significa que cada persona Agrimony tenga todos esos rasgos, obviamente no. Pero cuando tiene ese rasgo de baja autoestima, entonces lo asociamos con Larch. Entonces trataremos a una persona Agrimony Larch con esa combinación en el mix que le vamos a dar, dependiendo siempre del estado emocional que presente. No vamos a dar flores porque sea su flor de personalidad, me explico. Mucha gente tiene curiosidad para saber cuál es mi flor, cuál es la flor que me refleja y entonces me la tomo. No funciona así. Las flores las tomamos porque queremos resolver algo, no porque seamos o tengamos una personalidad y significa que necesitemos siempre esa esencia, porque las esencias, sobre todo las esencias de personalidad, remueven mucho, son muy potentes y hay que saber cómo tomarlas y cómo darlas. Por eso hay que ser conscientes de cómo funcionan las flores de Bach y hay que trabajar como terapeutas florales y no simplemente dando flores o tomando flores a lo loco. ¿Vale? Leyendo a lo mejor en una revista esto sirve para esto, entonces me lo tomo. No es útil. No hace daño, quizás, pero no es útil y te puede remover mucho las emociones y puede ser contraproducente. La segunda pareja que vamos a ver hoy es, seguimos hablando de Agrimony, ¿ves? Aquí hay una un diferente aspecto de lo que puede ser la personalidad Agrimony. Es Cherry Plum, Agrimony Cherry Plum. Cherry Plum es la flor de la dificultad para mantener el autocontrol, el descontrol, ¿vale? Cuando Agrimony llega a Cherry Plum, ¿qué pensamos? Pero si es una persona tan agradable, tan tranquila, tan simpática, ¿cómo puede llegar a Cherry Plum? Pues por esa misma razón, porque Agrimony miente constantemente. Agrimony actúa, recita un papel, hace un papel y cuando se actúa, cuando no se es uno mismo, es muy fácil que se retenga muchas cosas dentro y de alguna manera la persona se reprime. ¿Y qué sucede cuando uno reprime y no expresa? Pues explota. Cherry Plum es la olla a presión que no desfoga en su momento y al final explota. De hecho, Agrimony, como decía al principio, también lo usamos para problemas de expresión, cuando una persona está bloqueada en la expresión, cuando está
como no puede fluir, no puede expresarse, tiene miedo a expresar su propia opinión, su propia verdad, por miedo a ser juzgado. En ese caso trabajamos con Agrimony. Y en general trabajamos con Agrimony también cuando hay estados de ansiedad, porque hemos dicho que Agrimony es la tortura interior. Agrimony es tan reprimido que se genera una tortura interior, una ansiedad. Por eso la esencia también nos ayuda muchísimo en mix que utilizamos para ansiedad, junto con otras esencias, obviamente. Y manteniendo el tema de la ansiedad, he querido coger dos combinaciones diferentes y dejar de hablar de Agrimony por no estar hablando todo el rato de lo mismo, por variar un poco, pero repito que si os interesa alguna combinación en particular me lo podéis pedir. Hablando de ansiedad y de cansancio debido a la ansiedad, vamos a ver otras dos combinaciones muy potentes. La primera es Elm más Impatiens. Elm, que es el olmo, sirve para el excesivo estrés, cuando hay una sobrecarga excepcional, la mayoría de las veces por ejemplo por trabajo, pero también puede ser por una situación que se ha prolongado durante el tiempo y que ha supuesto mucha responsabilidad. Elm es un exceso de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, pienso yo ahora en, no sé, una persona que tiene a cargo una persona mayor o una persona enferma y durante mucho tiempo se sacrifica para poder gestionar eso, ¿no? Para poder ayudar a la otra persona. O bien una persona que está cargadísima de trabajo y que, por ejemplo, se carga del trabajo de los otros y no sabe decir que no, o es muy responsable en el trabajo y entonces hace más horas de las que debería. En este caso también sirve Elm. Es el exceso de estrés, de responsabilidad. Y Impatiens, obviamente lo dice el nombre mismo, es la impaciencia. Es un estado de impaciencia, de prisas, de esa necesidad de hacer todo rápido, de correr, de llegar a tiempo, de hacer las cosas antes que los demás, pero no para ser mejor que los demás, sino para una necesidad interior. En Impatiens hay un miedo atroz a perder el tiempo. No es por ser mejor que otros, sino necesito hacer las cosas rápido para no perder el tiempo. Entonces, cuando hay esa situación de estrés y de ansiedad, debido a estos dos aspectos, vamos a utilizar esa pareja sanadora, el Impatiens. Cuando me quiero cargar de mucho, ahora pienso, por ejemplo, en estas super mamás que quieren hacerlo todo, que se quieren encargar de todo en casa, de todo en la escuela y también del abuelo que está mayor y claro, para mantener el ritmo van a tope, ¿no? No paran y están en plan Impatiens. Pues esas mamás necesitan el Impatiens, esa combinación. Más, obviamente, otras dos combinaciones tres, que voy a decir ahora, que nos ayudan cuando un estado de ansiedad nos hace colapsar, nos hace agotar, cuando nos chupa toda la energía y nos agota, sí, básicamente. Entonces, en este caso, utilizaremos Elm más Olive. El olivo es para recobrar fuerzas después de un periodo muy largo de gran esfuerzo, para recuperar un poco la energía. Y Olive más Clematis también es muy bueno para recuperar el cansancio. Obviamente lo vamos a juntar con Elm y con Impatiens si se presenta esa misma situación de la que yo he explicado. Pero Elm más Olive y Olive más Clematis pueden trabajar junto con otras parejas de esencias según el caso. ¿Por qué? Olive Clematis, o sea, recobrar fuerzas, y
Clematis, que es mantener los pies en el suelo, recuperar el aquí y ahora, mantener la concentración, me puede ser muy útil esa combinación cuando estoy muy cansada. Quizás porque he tenido un periodo muy fuerte de estrés o porque estoy teniendo estrés, o quizás por otras razones, quizás porque no me encuentro muy bien o no he dormido bien o estoy estudiando para un examen y necesito estar concentrada con fuerza, con energías. Da igual la situación que sea. Olive más Clematis nos ayudan a recuperar esa concentración, esa energía que necesitamos, esa fuerza que necesitamos para volver a la acción, pero sin desgastarnos, sin entrar otra vez en Elm, que es el que no para, sino manteniendo la calma, ¿no? Concentrándonos. Clematis es una esencia que va súper bien. De hecho, la otra idea que tenía, no es una pareja, sino que es un trío, es Oak, Olive, Clematis. Oak es la fortaleza, recobrar también la fuerza, ¿no? Pensemos Oak es el roble, pensemos en ese árbol majestuoso, grande. Oak como personalidad es aquel padre de familia que se preocupa para que todos estén bien, para que su familia esté abastecida, que todos tengan de comer, que tengan dinero, que estén bien en salud. Aquellos abuelos, ¿no? Quizás podéis recordar alguno. Mi abuelo, que falleció hace poquito, pobrecito, era un Oak y era un gran padre de familia y un gran abuelo, ¿no? Un cabeza de familia. Y esas personas que se preocupan de todos los familiares y están siempre dispuestos a sacrificarse por los demás. De hecho, Oak da fuerza por esto, porque Oak es una persona que puede soportar muchísimo esfuerzo. Entonces, cuando estamos muy cansados y hemos perdido esas fuerzas, Oak nos ayuda a recobrar un poco esa fortaleza que necesitamos, como estas cabezas de familia, ¿no? Que son tan fuertes y pueden aguantarlo todo. Nos ayudan mucho en recuperar esa fortaleza. Y entonces decía, Oak más Olive, el cansancio, y más Clematis, la concentración, es un trío fenomenal cuando estamos agotados y necesitamos concentración para poder trabajar, para poder hacer algo, para poder estudiar o lo que sea. Una combinación ganadora, sin duda, maravillosa. Y Clematis va muy bien para la concentración, para el cansancio, porque nos ayuda con la concentración. No sé si ya lo he dicho antes, me he confundido o se me ha olvidado. Pero Clematis no solo es para el aquí y ahora, para mantener los pies en el suelo, sino que también para momentos de cansancio, en donde, claro, cuando estamos cansados, pues no pensamos bien, no estamos concentrados, no podemos concentrarnos bien, ¿no? Si, por ejemplo, no hemos dormido bien o llevamos muchas horas trabajando, muchas horas estudiando, pues la cabeza se nos va. Entonces, Clematis nos ayuda a mantener esa concentración. Pasamos a otro tema y pasamos a la tristeza, a la depresión y hablamos de Mustard y Gorse. Estas dos esencias de flores de Bach nos ayudan a trabajar. Obviamente estamos hablando de estados depresivos, de tristeza muy profunda. Nos ayudan a trabajar todo lo que puede surgir en un momento de depresión. Como veis, estoy mezclando temas para haceros ver que estas parejas de flores de Bach pueden trabajar muchísimas cosas diferentes y, repito, para las que se han unido ahora, todo lo que estoy explicando ahora, además de ser una segunda parte de otro vídeo que tenéis en IGTV y en YouTube, que se llama Parejas Sanadoras de Flores de Bach, también está todo ese contenido en mi curso online de terapeuta floral en Flores de Bach, que tenéis en mi página web www.lorenajocasta.com. Como veis, aparecen diferentes estados
Ay, perdón, estaba diciendo que hablo de diferentes cosas, estoy variando un poco para que os deis cuenta de cuánto podemos trabajar con las flores y de cuánto podemos trabajar con esas parejas, ¿no? De cuántos estados de ánimo tan diferentes entre sí podemos trabajar con una buena y ganadora combinación de flores de Bach. Entonces, volviendo a Mastard y Gors, Mastard trabaja la tristeza profunda, aquella tristeza, esa tristeza que sale de repente y no sabemos bien de dónde, no sabemos bien cuál es la razón, cuál puede ser la causa, porque sentimos que es una tristeza como ancestral, como que viene de muy lejos, de mucho tiempo atrás, ¿no? Podríamos decir a veces ese vacío existencial. No sé si algunas veces lo habéis sentido, aunque no hayáis estado deprimidas o deprimidos, a veces podemos sentir esa sensación como de soledad infinita, ¿no? Que lleva a esa tristeza tan grande. No siempre es mala, porque repito, darse cuenta, sentir el vacío existencial, también es un momento de despertar, ¿no? Pero la persona que quizás no está tan despierta o no tan consciente, más tarde es una tristeza muy dolorosa, porque es como pensar que la planta, y eso es muy, muy bonito, a mí me fascina ver la correspondencia entre el desarrollo, el carácter que tiene la planta y con cómo la esencia trabaja esa misma parte en el carácter de la persona. También hablo de eso en el curso de terapeuta floral. Pensar que la planta de Mastard necesita un campo vacío para crecer, un terreno vacío donde quizás no haya crecido nada durante un tiempo, porque es como que, y se almacena allí, las semillas de Mastard pueden estar enterradas durante muchísimo tiempo, incluso años, antes de brotar. Y cuando no hay nada, cuando hay desolación, cuando, de hecho, no sé si en otras partes, no lo sé, pero aquí en Alemania Mastard empieza a brotar muy pronto, cuando acaba el primer frío, no con la primavera, brota muy pronto y es como que ya, qué raro. Y entonces nos recuerda, nos llama un poco esa idea de esa cosa que está ahí esperando. ¿Cómo decir? Como, sí, en silencio, esperando a un momento de vacío para poder salir afuera. Es esa tristeza que está allí latente, que no la hemos visto hasta ahora y que por una situación especial en nuestra vida, un acontecimiento o quizás un momento de vacío, porque quizás hemos perdido el trabajo, por ejemplo, y estamos sin hacer nada, o quizás ha habido, fíjate, ha habido un lockdown y no hemos podido salir de casa. Estoy pensando en el año pasado, ¿no? Cuántas veces he visto esa situación y ese estado de ánimo. Quizás es el momento más perfecto para esa tristeza, para salir a la luz y llamar a tu puerta, ¿no? Y decirte, oye, que estoy aquí y me has desatendido durante mucho tiempo y ahora es el momento para ti de hacerme caso. En realidad todas las emociones surgen y vienen a nosotros para que les hagamos caso, para que las veamos, las vivamos, las sintamos y las procesemos, ¿no? Por eso nos ayudan las flores de Bach a hacer esto, a procesarlas. Todas las emociones vienen y nos golpean a la puerta para que sean atendidas, para hacer algo con ellas. Pues Mastard es lo mismo. ¿Qué pasa con Gors? Gors es una esencia que utilizamos cuando esa tristeza se vuelve mucho más profunda y llega a un punto en el que creemos que vamos a tirar la toalla. Gors es un estado de, bueno, ya no puedo más con esa tristeza, estoy desesperada, estoy agotada, no sé qué más hacer, no creo que vaya a salir de aquí, ¿vale? Esa situación que encontramos muchísimas veces en las depresiones muy profundas. Por eso
Cuando estamos en esos estados vamos a utilizar mustard más gorse. Pero con gorse también trabaja muy bien una esencia que es gentian, en los casos en los cuales las personas son muy pesimistas. Gentian es una persona muy pesimista que siempre quiere ver el lado negativo de las cosas y nunca puede encontrar una solución, y muchísimas veces llega a un estado gorse. Por eso la otra pareja que os propongo es gentian gorse, no necesariamente porque esté deprimida, sino porque tiene una personalidad negativa, pesimista, y fácilmente llega a un estado gorse. Pero hago un paso atrás y volviendo a hablar de la depresión, gorse también trabaja muy bien con sweet chestnut. Sweet chestnut es la angustia extrema, la angustia profunda. Como veis, cuando se está en un estado depresivo y en un estado gorse, que es voy a tirar la toalla, ya no aguanto más, ya no tengo esperanza, ya no sé qué más hacer, evidentemente subentra una angustia profunda, o viceversa. Puede que en un estado sweet chestnut, puede que cuando estamos en una angustia profunda, porque a lo mejor estamos ya en depresión o estamos en un estado de fuerte ansiedad, puede que lleguemos a un estado gorse de estoy tan angustiada, tan mal, tan ansiosa, sufriendo tanto por dentro que ya no puedo más, ¿sí? No sé si he explicado bien estas pequeñas diferencias entre estos estados de ánimo, que parecen, como decía al principio, ¿no? Cuando hablamos de depresión uno piensa solo en tristeza y parece todo tristeza, pero no es así. Cada estado emocional del que he hablado ahora tiene sus diferencias, su función, su manera de expresarse y sus diferentes difuminaduras. Entonces, gorse no es gentian ni sweet chestnut es gentian y viceversa, ¿sí? Parecen parecidas, pero no. Por eso las unimos, por eso trabajamos en pareja, porque funcionan, se apoyan mutuamente, soportando o soportando las dos diferentes estados de ánimo de una misma emoción. Sí, podríamos decir que dentro de la emoción de la tristeza pues hay un abanico de estados de ánimo diferentes y cada uno de ellos puede ser tratado con una flor diferente. ¿Qué más? Vuelvo a repetir entonces todas las parejas que he nombrado hoy. Agrimony más large para las personas inseguras y que necesitan mostrar una cara diferente, una máscara frente a los demás porque no se sienten seguros de sí mismos y tienen miedo al rechazo, a no ser aceptados. Agrimony más cherry plum, cuando estas personas tienen tanta tortura interior, no se expresan y acaban explotando porque retienen todo y se frustran trateniéndolo, ¿no? Luego hemos hablado de ansiedad y de Elm más impatience para trabajar el exceso de estrés y de responsabilidad cuando alguien quiere hacerlo todo y muy rápido. También hemos hablado de Elm más Olive cuando se presenta un cansancio muy fuerte debido a ese exceso de responsabilidad, y después hemos pasado a Olive más Clematis cuando estamos tratando cansancio y necesitamos recobrar la concentración y las fuerzas para poder hacer lo que debemos hacer. Y hemos hablado de un pequeño trío que es Oak más Olive más Clematis, que es una combinación perfecta para darnos fuerza, energía, empujón para poder soportar lo que nos viene, tener la concentración quizás en momentos de estudios, para un examen, o quizás en un momento de muchísimo trabajo o cuando tenemos muchas responsabilidades que gestionar. Luego hemos hablado
de Mastard y Gors. Hemos empezado a hablar de tristeza y depresión, hemos hablado de Mastard más Gors, cuando hay una tristeza tan fuerte que llegamos a perder la esperanza, a no poder más, a tirar la toalla. Hemos hablado de Gentian más Gors, cuando una persona es muy pesimista y llega a tirar la toalla. Y luego, por último, hemos hablado de Gors, Sweet Chestnut, cuando llegamos al límite y se presenta esa angustia extrema que es Sweet Chestnut, ¿no? Todas estas tres últimas parejas que he nombrado son parte del tratamiento que haríamos en un caso de depresión muy profunda. De hecho, son esencias que sin falta hay que dar cuando una persona está deprimida. Ahora, todo lo que yo he explicado hoy vale tanto para terapeutas cuanto para personas que se quieren interesar para su propio utilizo. Cuando hablo del curso de terapeuta floral en Flores de Bach, obviamente está enfocado a ser un terapeuta floral, pero toda la información puede ser muy útil también para todas las personas que se quieren autotratar con las flores de Bach, porque como decía al principio, y lo repetiré 1000 veces, no es bueno, no lo recomiendo y no es útil utilizar las flores de Bach como sin conocerlas a fondo, ¿no? Quizás he leído una revista o un manual o algo así y he visto que Agrimony sirve para la ansiedad y me tomo Agrimony. No te hace daño, no te hace estar mal, pero no sirve, no vale y no es un tratamiento útil ni tampoco aprovechas lo que es veramente la potencialidad de las flores de Bach. ¿Por qué? Porque puede que no necesites Agrimony si tienes ansiedad, puede que venga de otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de hacer terapia floral, estamos hablando de eso, de investigar cuáles son las causas de tu estado emocional, de entender más en profundidad cuáles son los estados de ánimo que estás sintiendo en ese momento, porque a lo mejor tú crees que estás ansiosa, pero quizás estás rabiosa o estás deprimida. No siempre somos capaces de reconocer nuestras propias emociones. Entonces, el estudio de las flores de Bach, también para un autotratamiento, nos ayuda a reconocer mejor las emociones que nosotras mismas sentimos. Para la falta de alegría, hay una pregunta. Vale, ahora te contesto, un segundo, termino este discurso. Muchos de nosotros no somos conscientes de las emociones que sentimos y estudiar las esencias y las flores de Bach nos ayuda a tomar esa conciencia y entonces a saber mejor qué esencias necesitamos a la hora de autotratarnos o también de aconsejar a otra persona. Pero de todas maneras, yo siempre recomiendo que te hagas hacer las flores por un profesional, por un terapeuta floral profesional que entiende más y te puede entrevistar, porque en la entrevista se entiende mucho más cómo estás, a qué se debe el estado en el que estás, cuáles pueden ser las causas de tu estado depresivo, ansioso o lo que sea que quieras trabajar, o quizás estás mal por algo y quieres fluir con esas emociones, etc. El terapeuta floral te sabe leer mucho mejor y sabe crear un mix mucho más apropiado para ti, ¿sí? Para contestar a tu pregunta, para la falta de alegría, también gracias por preguntar, porque es un poco genérico, ¿no? Yo te diría Mastard, que es para la tristeza, la falta de alegría. Pero habría que ver, porque claro, no es útil que tomes solo una esencia, ¿sí? Habría que ver cuáles son las causas de esa falta de alegría y quizás necesites otras esencias que puedan ayudar a Mastard en ese trabajo. Seguramente Mastard la necesitarías. También puede que necesitarías Gentian, porque a lo mejor esa falta de alegría se debe a que eres una persona, no tú, quizás no es para ti la consulta, en general hablo, a que seas una persona de por sí
pesimista, en el sentido de que no puedes ver las cosas bonitas de la vida o no puedes ver el lado positivo, y entonces es como que esa actitud te lleva a no sentir alegría, sí, a sentir siempre tristeza, ¿no? Yo conozco personas así de carácter y a lo mejor no le ha pasado nada, pero si son así un poco melancólicas, ¿no? También te podría ayudar, por ejemplo, Larch, depende. Por eso es importante hacer una consulta, porque podemos utilizar una o dos esencias sabiendo lo que trabajan, pero quizás excavando un poquito más, profundizando un poquito más, descubrimos que hay más cosas, ¿no? Y de esa manera podemos trabajar la causa de lo que te está sucediendo y no solo la emoción que ha surgido. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones que somos capaces de reconocer, como antes decía, no es fácil reconocer cómo nos sentimos. Muchas veces las emociones que sí reconocemos en realidad no son emociones primarias, son secundarias. Han salido, mira, un ejemplo súper típico de las mujeres. La tristeza esconde rabia. Muchas veces, cuando estamos tristes y lloramos mucho, en realidad estamos rabiosas. Y la emoción que surge y que vemos, la más evidente, es la tristeza. La que se expresa, la que expresamos. Pero la que está detrás, la que nos enferma y la que es la verdadera causa de nuestro malestar, es la rabia. Entonces, de allí quizás tú necesites Holy y no Master, o quizás también Master, pero también pondríamos Holy, porque quizás detrás de esta tristeza hay una rabia no expresada que te está consumiendo la energía, te está consumiendo la alegría, las ganas de vivir, ¿sí? Y esto sucede porque muchas veces por digamos, hechos de cultura o también de creencias limitantes, las mujeres no pueden expresar rabia, no se sienten libres de expresar rabia. Y entonces lo expresamos a través del llanto, lloramos. Y eso es tristeza, y entonces pensamos que estamos depresivas. Pero muchas veces es otra cosa, es rencor, rabia, y estamos en estados Holy, Cherry Plum, o quizás Vine, depende, ¿no? Vale, dicho esto, si no hay otras preguntas, yo he terminado con las parejas de flores de Bach. Lo repito una vez más para los que se han unido ahora. Este es un segundo capítulo. El primer capítulo se llama Parejas sanadoras de flores de Bach. Lo encontráis también en IGTV y también en YouTube. Porque me lo habíais pedido, así que he hecho un segundo capítulo. Quizás haremos un tercero, no sé si estáis interesadas en otras combinaciones. Es muy interesante en realidad ver todas estas combinaciones, y todo lo que he hablado hoy y todo lo que hablo siempre en los vídeos de flores de Bach. También está todo contenido en mi curso de terapeuta floral en flores de Bach, que encuentras en mi web, lorenayocasta.com, y que no te puedes perder porque es el único curso que vas a encontrar donde hablo de esa parte botánica, donde explico cómo funcionan, cómo se comportan las plantas. Lo he dicho a mitad del vídeo. Cómo se comportan las plantas en su ambiente natural y cómo eso refleja la característica que nos ayuda a trabajar, la parte emocional que nos ayuda a trabajar en la persona. Así como la planta se comporta, también la persona se comporta, ¿no? Y eso es súper interesante. Y en ningún otro curso creo que lo vas a encontrar. Así que entra en mi web, echa un vistazo al curso, y estaré encantada de responder a todas tus preguntas. Muchas gracias a todas las que habéis estado. Qué lástima las que están entrando ahora. Lo siento mucho. Podéis ver el vídeo enseguida. En 10 minutos lo cuelgo. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, todos los jueves a las 6 en Instagram Live. Adiós.